Yo siempre te tuve como una persona autodidacta. No sé si fue así o tu familia te impulsó. ¿Venías de una familia de arte? No, ¿O lamentablemente no, de abogados. de Mi vieja abogados? abogada, mi viejo abogado, pero con frustraciones vocacionales visibles. Mi vieja había querido ser actriz, un día me lo confesó, y mi papá había querido ser escritor y director de cine. Ah, viene por ese lado. Y Entonces. decidí ser las tres cosas. Porque vos también sos escritor, hiciste hasta libros. Claro, a veces me río porque decidí ser las tres cosas. O sea, Y mi abuelo quiso ser músico. Oh, Mi abuelo quería ser músico y no lo fue. Tocaba el violín muy bien y hacía algunas payasadas con el violín. una familia con el arte. Sí, O con sea, frustraciones artísticas. Evidentemente yo intuí equivocadamente que ahí estaba el paraíso, porque ellos me decían que no habían sido lo que querían, lo que les hubiese gustado ser. Entonces supuse erróneamente que la felicidad estaba en eso que ellos hubiesen deseado ser. Y bueno, agarré y dije, bueno, vamos a hacer eso porque ahí está la felicidad. Yeah. Igual encontré felicidad en esto. y cuando llegó el momento de elegir estas opciones y le dijiste a tus viejos que quería hacer esto, ¿cómo lo tomaron ellos? ¿Lo tomaron muy bien? Lo que pasa es que yo tenía una relación muy conflictiva con mi mamá. A mi papá rara vez lo veía y me fui de casa de muy chico, a los 19 años. Sí. Y te diría que tuve la enorme suerte de vivir más o menos de lo que me gusta de entrada, Sí. porque bien como ahí conté en el monólogo ese que pusiste de las charlas TED, ya trabajaba en la facultad a los 20 años desgrabando lo que los profesores decían. Es decir, ¿vos me hacías pagaban, eso? me pagaban por escribir. O sea, vos inventaste el rincón del vago. La página de Yo lo que, internet. claro, lo que yo podría decir que sí, yo lo que no quería era trabajar de nada que no me gustara. Entonces dije, busquemos caminos alternativos de algo que se parezca bastante a lo que quiero ser, que es ser escritor y director de cine y también cantante. Sí. Entonces dije, bueno, si me pagan por escribir apuntes, de paso aprendo y estoy escribiendo, me están pagando por escribir. Están pagando por aprender incluso. Claro, para mí fue una bendición. De hecho, después trabajaba los fines de semana en un boliche bailando sobre zancos. Y hacía magia, porque también en una época estudié magia. Entonces me pagaban por bailar y hacer magia, que a mí me venía bien para aprender, para, bueno, después poder hacerlo arriba de un escenario de una manera más organizada. Entonces fui muy afortunado casi de entrada, porque me las ingenié para vivir de algo que me gustara y lo conseguí enseguida. Sí. Hoy por hoy ya tengo la enorme suerte de vivir directamente de lo que más me gusta, que es el cine, la literatura y la radio y la música. ¿Cómo se te ocurrió desprenderte al lado artístico? ¿Cómo fue el día o el momento? ¿Te acordás? ¿O Mira, simplemente ya en séptimo grado... ya venía por esa inclinación? No, yo me di cuenta que algo pasaba desde chico porque, no sé, en sexto grado escribía cuentos. Y me acuerdo que en séptimo grado van a un concurso, viste, con un cuento que hoy lo miro y me da vergüenza, pero me sirvió a mí como, te diría, piedra filosofal, como punto de partida para ir hacia un lugar al que hoy estoy yendo, que en ese momento desconocía y apenas vislumbraba. Bueno, hoy ya lo tengo delante mío y lo sigo teniendo también detrás, porque el recorrido ha sido largo. Pero te podría decir que ya de la primaria me daba cuenta que había algo por ahí. De hecho, actuaba en todos los actos escolares, me encantaba actuar, me encantaba cantar tangos. De hecho, en un momento iba a ir a Grandes Valores del Tango a cantar, y hasta me acuerdo que en un momento casi más compito con este tipo que se llamaba... Guillermito Fernández. Guillermito Fernández. Claro, porque un tipo que laburaba en la producción... le siguen diciendo Guillermito, Y, sí, y el tipo ya tiene como 60, ¿no? Bueno, o 50. Un tipo en la producción me vio cantar tangos en el colegio y me dijo, vos tenés que venir a Grandes Valores. Al final eso quedó en la nada. Con lo cual era obvio que yo ya estaba manifestando un interés, bueno, llamémosle artístico. Para decirlo en términos más claritos y llanos, siempre me gustó expresarme. ¿Y tu Siempre familia- me gustó contar ¿Tu historias. familia lo tomó bien? ¿Te aceptó? ¿O querían que Lo estudies abogacía? no, bueno, lo que pasa es que no supe plantearlo en términos amigables. Ah. Entonces no me llevaba bien con mi mamá, me terminé yendo de casa, que hay que irse tipo 18, 19 años. O sea, terminé el secundario, me fui a vivir solo, sin nada. Y sin embargo sobreviví y eso para mí fue, hasta te diría, formativo. Después sí, con mi mamá me amigué y de hecho trabajó en muchas de las películas que hice y ella estaba muy contenta por el camino elegido. Al principio fue un choque para ambas partes, digamos. Es lo que le No, pasa a ninguno de los todos, dos no nos sabía. entendíamos. Pero creo que también, más que nada, porque yo no supe comunicarlo. Yo tampoco estuve muy feliz a la hora de comunicar la decisión, porque no la comuniqué de manera ordenada. De hecho, tengo recuerdos bastante extraños en los cuales hoy no me reconozco. De salir a la calle con una capa, o vestido con un frac y un clavel negro en homenaje a Oscar Wilde, o querer ponerme un cuervo acá en el hombro en homenaje a Edgar Allan Poe, ¿viste? Decís,
para un padre debe ser difícil ver a su hijo a los 18 años en algo así. Pero bueno, era esta desesperación que yo tenía por diferenciarme para poder encontrar mi propia voz. Empecé por la ropa, que es el lugar más fácil. Sí, después, bueno, a medida que fui leyendo y animándome a hablar de lo que quería hablar sin caer en la imitación burda de otros escritores en la que sí caí inevitablemente, como por ejemplo, no sé, a los 20 años escribí igual que Borges, después escribía igual que Nietzsche, digamos, siempre fui mudando de admiraciones hasta que te podría decir que a los 23 años dije, bueno, vamos a hablar de los temas que a mí me interesan. Y en ese momento me interesaba una jugadora de vóley, los bombachones elastizados, las jugadoras de hockey, las polleриtas tableadas. Y ahí pasaste a ser un tipo solitario, a tener muchos amigos. Claro. No, y ahí me di cuenta que llamaba más la atención y lo que decía provocaba más efecto. Sí. Porque lo otro no provocaba ningún efecto porque era mera imitación y de la mala. Viste, cuando yo recién hace un rato te decía, hay que decir algo no dicho, bueno, en ese entonces estaba diciendo algo que ya había dicho Borges y de una manera brillante. Yo lo estaba tratando de emular o de imitar de una manera tan torpe que no solo se notaba, sino que no tenía ningún atractivo lo que escribía. Cuando empecé a escribir con mi propia voz, hubo un antes y un después en mi vida. Y esto fue en el año 93. Que escribí un libro de poemas que se llamaba Por algún lugar se empieza, y empecé a escribir como yo quería escribir. Y empecé a hablar de las obsesiones que me atravesaban de verdad. Y en ese momento lo que me atravesaba, ahora ya no tanto, pero en ese momento sobre todo eran las jugadoras de hockey, una mina de la que me había enamorado, que era una jugadora de vóley, una judoka que tenía una hiperlordosis lumbar que le quedaba muy bien, digamos. Todo eso merecía ser retratado, pero porque de verdad me generaba interés. Literatura es aquello que a uno le importa, aunque no sea oficialmente literatura, ¿se entiende? ¿Esto es lo que me decís? ¿Es un planteo de una observación tuya o es con un analista una vez por semana? Bueno, igual yo me analicé desde muy chiquito, desde los, creo que 11 años, porque no pasé el gabinete psicopedagógico. Entonces me derivaron a un terapeuta. Y me hizo muy bien. O sea, agradezco no haber pasado ese psicodiagnóstico. Entonces me analicé entre los 11, no de manera ininterrumpida, pero sí entre los 11 y los, ponele 30 y pico, porque después volví cuando tuve un hecho muy puntual que no sabía cómo resolverlo. Pero sí, fue acompañado también de una reflexión analítica. Yo vindico el análisis. En tus películas hay una cuestión psicológica. Sí, también, claro. Y sobre todo en El periodista. Claro. Creo que la tercera que hiciste, ¿no? No, el periodista es la quinta. La quinta. Bueno, ahí que analizar los medios. La cuarta, perdóname. Ahí que analizar los medios todo, metés alguna cita psicológica. Totalmente, bueno, texto, la primera frase que aparece en la película, está muy buena tu observación, es de un tinte netamente lacaniano, podríamos decir. Porque el tipo lo que te viene a contar es, lo que vos vas a ver me representa, pero habla muy poco de mí. Dice este tipo que aparece en la película. Yo esta película basado también en las contingencias que se estaban viviendo en los medios, que no creo que se hayan dejado de vivir, basadas en, che, ¿se puede decir esto o no? ¿De qué año es? Es del año, mirá, 2010. Es un tipo que estaba atravesado por, todavía no había empezado tanto el quilombo con los medios periodísticos. Un tipo que estaba atravesado por la línea editorial, que a su vez todo el tiempo expresaba, o por lo menos la película te lo muestra, ese temor fuera del aire a través del blanco y negro. Y en el color veías lo que el tipo te decía, que no tenía nada que ver con eso que en realidad el tipo pensaba. Porque el tipo trataba de que su inconsciente no aflorara. Claro. Y se quedaba con la parte vendible, que no le traía problemas. Porque él descubre algo. Dice, a diferencia de Selig, yo para llegar a algún lugar importante y vivir cómodo y pasarla bien en esta vida, necesito mimetizarme con el otro. Es decir, con el dueño de cada radio en la que trabajo. Así me va a ir muy bien, contrariamente a lo que cree Selig. Que Selig apostaba a la singularización, a la personalidad. Y esto lo empecé a vivir en los medios mientras laburé en la época del kirchnerismo. Que había, tanto en un bando como en el otro, un miedo tremendo a decir ciertas cosas que estaban fuera de las líneas editoriales, que desde la gerencia emanaban, salían de modo o consciente o inconsciente, pero estaban en el ambiente. Estaba en el ambiente, pero no era, el público no sabía que había tanta disputa. Y el público disputa, por ahí, claro, ahora se sabe un poquito más porque la discusión alcanzó
digamos, un grado de virulencia importante, sobre todo a partir cuando apareció un programa como 678, que yo le criticaba al programa, me acuerdo, escúchame, muestran las líneas editoriales ajenas pero no la propia. Claro. Entonces ahí el programa no tenía magia, porque si yo señalo con el dedo Eso a los no demás, fue magia. Claro, señalo con los dedos a los demás, pero sin señalarme a mí, y me coloco en un lugar después donde va a ser difícil que me tomen en serio. Los ingleses tienen una frase hermosa. Cada vez que yo señalo a alguien con un dedo, mirá qué linda frase, hay 3 que me señalan. Sí. Mirá, y hay 3 que me señalan. Entonces, si yo niego estos 3, no estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces a mí me parece interesante, por eso hice esa película. El tipo, si vos la ves, el periodista, justamente puede estar en cualquier medio laburando. No tomé partido por ninguno. Sí. Porque yo no puedo poner las manos en el fuego por gente que no conozco, por una razón muy obvia. A veces no la puedo poner ni por mí las manos en el fuego. Sí. Yo no puedo poner las manos en el fuego por mí, Martín. Yo no sé cómo voy a reaccionar en determinadas situaciones. Entonces, ¿cómo voy a poner las manos en el fuego por un dirigente o por un dueño al que no conozco? Sí. Porque el problema es alquilar obsesiones que no son las tuyas, enemigos que no te pertenecen, poniéndome una camiseta que me queda incómoda. Claro. Y es ahí donde son de las máscaras de Jung que hablaba en su momento. Exactamente, también, y yo de ahí me corro. Pero necesité hacer una catarsis con ese tema que lo palpaba en el ambiente, en todas las radios. Esa catarsis se convirtió en la película El Periodista, que hizo que no me quisiera ni un bando ni el otro. Pero yo me sentí orgulloso y me siento orgulloso aún hoy de esa película. Vos trabajaste en los medios como escritor fantasma o escritor oculto. También estuviste como actor en Canto Radado. Y todo sí, eso, exactamente. Estuviste en CQC Kids. También. O sea, el segmento, el sketch de CQC en donde era apuntado para los chicos y hacía pasar el ridículo a un político conocido o no. Para ese caso puntual de CQC Kids, sí. ¿lo tomaste de punto de referencia para el periodista un poco? No. El periodista lo tomé por esta situación que yo advertía que palpaba en los medios, que me parecía que merecía ser contada. Y entonces, bueno, salí con esta película. Porque en rigor también coincidía con que yo me estaba alejando de los medios y metiéndome más en el mundo del cine. Entonces, con la mirada panorámica, me animé a ir un poquito más allá. ¿Se entiende? Sí. Dije, bueno, vamos a decir lo que de verdad nos pasa. A mí me pasaba eso. Yo encontré igualmente muchos puntos de identificación con lo que le pasaba a otros periodistas que, digamos, en privado me reconocían, ¿sabes? Que tenés razón, me pasa eso. Y muy lindo, porque me lo decía tanto un periodista en aquel entonces, de un bando como del otro. Claro. ¿Entendés? Entonces, en definitiva, sabía que estaba haciendo las cosas bien. Algo había empezado a hacer. Mirá vos, qué interesante lo que señalas antes de esta película. Gracias, a veces pienso. Sí, no, me quedé pensando, si hacemos como una especie así de evolución de una idea a lo que sería la evolución del hombre cuando está agachado y se pone de pie. Claro. Entre que se pone de pie y está agachado, un mono en el medio. Sí. Un bonobo en el medio. Bueno, esa idea que estuvo en el medio, ¿sabes cuál fue? Cuando salía a parodiar a CQC. No sé si vos te acordás que en algún momento, laburando en un programa de Petinato, Un Mundo Perfecto, hacía una parodia de CQC, que para mí era hermosa, que merecía haber funcionado más, no funcionó. Así como he hecho cosas que no están bien, esa para mí estaba bien y merecía una trascendencia un poquito más grande. Y era, yo te hacía una nota a vos y le decía al editor, che, acá pone una piña así quedo como canchero. Mostraba los hilos, ¿se entiende? Sí. Y eso quedaba en la nota. Bueno, ese mostrar lo que yo necesitaba para que la cámara luciera, derivó después en mostrar lo que me pasaba ahora cada vez que tenía que hablar de un tema frente a un micrófono o entrevistar a alguien. Che, no, para esto no me conviene preguntarlo porque si se lo pregunto, por ahí después puede tirar la bronca y quejarse en gerencia y me van a llamar al orden. Y eso quedaba adentro de la película. Y eso es lo que más me gusta. O el tipo mostrándose con pobres. Poneme acá una música lenta. Y pobres reales aparte eran. Poneme una música lenta así que como un tipo progresista que está a favor de la redistribución de la riqueza. Y arrancaba la nota. Pobreza, a esto estamos llegando. Y había hasta un cambio de tono. Bueno, claro. Yo quería dejar el bruto de cámara completo. Para mostrar que este tipo no era lo que mostraba en la edición, sino
la intencionalidad que había detrás de ese mensaje. La desnudez del periodista estrella, digamos. Exactamente. Digamos, bueno, la película al final aparece con la imagen del emperador está desnudo, Claro. y cuando va, aparentemente la cámara va bajando y va a llegar hasta su pene, en lugar de aparecer un pene, aparece un títere pene, que me parecía hermoso. Que hasta el pene había derivado en un títere. Había perdido completamente la libido, ¿no? Sí, sí. Y a mí me parece que es interesante tener voz propia, hablar por uno mismo. Esta boca tiene que ser de uno siempre. Sí, sí. Y yo sentía en ese momento que no estaba haciendo por esta guerra en la que uno estaba sumido, ¿se entiende? Tanto insisto, porque no moralizo en un bando como en el otro. Lo importante, yo creo, es poder opinar con libertad, porque como dice Freud, si todos están diciendo lo mismo, lo más probable es que hay uno que está pensando por todos. Sí, sí. Y a vista de los años en CQC y a vista de los años de la película El Periodista, ¿cómo ves a los medios hoy entonces? Alejado ya de los medios, digo. Mira, yo estoy laburando en Radio Ciudad Sí. hace aproximadamente, creo que 4 o 5 años. Sí. Una vez por semana. Y estoy felicísimo. Digo lo que quiero, posiblemente porque es una radio por ahí que no tiene un gran protagonismo en lo que sería las mediciones, no está primero o segunda, que me parece que ahí debe ser más difícil poder expresar lo que uno quiere siempre. No lo sé. Acá estoy feliz. Me cuesta hacer hoy una radiografía sobre los medios porque no estoy tan metido. Igual yo, en ese sentido, siempre tengo como una mirada pesimista. Mi inteligencia es optimista y mi voluntad también, pero por suerte no siempre. Y me lleva a afirmar que no debe haber variado tanto la situación, no lo sé, porque hoy sigue habiendo como dos bandos y dos radios, que una piensa una cosa y la otra piensa otra, y pareciera que todos piensan lo mismo en esa radio, donde piensan lo opuesto a lo que piensan en la otra, y en la otra piensan todo lo mismo, donde piensan lo opuesto a lo que piensa la otra. Entonces, a mí lo que me interesa es cuando no se establecen dos bandos. Me parece que la polarización, como decía Martín Caradagian, yo polarizo para el negocio. Entonces ponía una distinción absolutamente ficcional e irreal de buenos y malos claramente diferenciados. La vida no es eso. La vida no es buenos y malos claramente diferenciados. Claro. Entonces eso a mí me lleva a tener una postura que para afuera puede sonar tibia, pero para mí no, es el matiz. Déjame ver, no estoy tan seguro, porque hay cosas que yo te estoy diciendo ahora y por ahí me desdigo porque vos me decís ahora algo mucho más razonable e interesante que me lleva a mí a reflexionar sobre lo que te estoy diciendo y decir, ¿sabés que tenés razón? Lo que acabo de decir es una boludez. Entonces, si yo hablo en términos tan tajantes, no puedo después reconocer que me equivoqué. Entonces prefiero ir de a poco porque, insisto, no puedo poner las manos en el fuego por mí. O sea, además... ¿Entendés a dónde voy? No puedo poner las manos en el fuego por mí porque no sé cómo voy a reaccionar en otras situaciones de la vida. Entonces, ¿cómo voy a decir? No, yo ahí lo que haría es, no sé qué voy a hacer si estoy en ese lugar. Además por eso me cuesta criticar con vehemencia y sí. señalar con el dedo a los demás. Me cuesta. Entonces, por eso que además de poder encontrar el tiempo para poder decir lo que decís, también lo que no querés decir. Lo que no decís. Claro, saber bueno. diferenciar lo que querés decir decir y no. Pero para no decir algo que me va a llevar a un arrepentimiento inmediato. ¿Me entendés? ¿Para qué vos después voy a estar, no sé, a la noche durmiendo y pensando, uy, mirá lo que dije, y en realidad ni siquiera creo tanto en eso. Mañana voy a ver si lo puedo cambiar, porque lo que estoy diciendo es una boludez. Prefiero tomar una postura, a mi juicio, no lo digo petulantemente, pero lo siento así, más sensata, más racional, ¿se entiende? Sí. ¿Qué quiero decir? Déjame estudiar todos los factores que intervienen. Y también hay otra cosa que para mí es interesante, y es, ¿por qué yo tengo que hablar de este tema si no tengo ningún interés en hablar de este tema? Déjame hablar de lo que tengo ganas de hablar, porque si no pareciera que estoy obligado a hablar sobre un tema que ahora se impuso y hay que tomar una opinión y tomar partido. Y no sé, la verdad que no tengo idea. Entonces prefiero quedarme callado, dejar que las cosas se decanten naturalmente y ahí veré qué posición tomo. Si es que puedo tomar posición. Claro, sí. ¿Qué opinas de Diego Latorre? Claro, es eso. Y de la puntita. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es un tema de él. Le gusta la puntita y que vaya por la puntita. Claro que voy a estar yo señalándolo con el dedo. Claro. Mira si el día de mañana a mí me gusta la puntita. Claro. Yo no sé si me va a gustar o no. Yo pongo las manos en el fuego por hoy. Por la vida que hoy tengo. Que me invita a ser fiel,
porque es el convenio lamentable que firmé con mi mujer. Claro, porque un momento quise abrirlo, pero ella no quiso. Entonces, digo, en las variables que hoy manejo, la puntita no está. Claro. Pero si el día de mañana me meto en una fiesta y en una fiesta resulta que recibo un consolador de manera sorpresiva y descubro que me gusta, ¿qué hago yo con el chiste que hice en contra de la torre sobre la puntita? A eso voy. Trasladarlo a todos los órdenes de la vida. Por eso me cuesta enojarme con el presidente. Es muy difícil estar ahí. Por suerte no estoy. Por suerte hay otro que tiene, no sé, el deseo, porque es el deseo en definitiva, lo que en definitiva nos rige, de estar ahí y administrar esto que se llama país. Por suerte hay otro que lo tiene, porque si a mí, voy a hacer el chiste de Groucho Marx, me dicen asumir la presidencia, lo primero que hago es renunciar.